La diferencia principal es cómo se ve socialmente, ¿no? Sí, creo que a raíz del tiempo ha perdido mucho de esa autoridad que estás hablando, que en la escuela debe de ser el maestro la autoridad. Ha perdido mucho, se ha perdido mucho esa autoridad, por lo consiguiente que dices de que a veces queremos compensar a los niños de esa falta de educación o de autoridad en la casa. Entonces, a veces le damos por el lado al niño, porque como yo no estoy cumpliendo como papá con él, lo mínimo que tengo que hacer es creerle. Y vamos con el maestro a reclamarle, por ejemplo, cosas que el niño nos dice que haga sin ir a averiguar qué es lo que realmente pasó. Cuando antes el maestro tenía más autoridad en el aula en cuestión del valor de la autoridad que le otorga la sociedad, ¿no? No estoy diciendo que el maestro de antes tenía más autoridad que los de ahora por cuestiones de los maestros, ¿no? Sino por cuestión del valor social que esto tiene, ¿no? Ya ves, la frase típica es que antes, ahí te lo dejo con todo y nalgas, maestro, decían, ¿no? Es una frase común, que yo no estoy diciendo que los maestros deban pegarles a los niños, no quiero que se vaya por ahí. Andrés está diciendo que los maestros le tienen que pegar a los niños. Si no entreguen a sus niños con todo y nalgas, no quiero que salga ahí un comentario, ¿no? No, pero voy a eso, ¿no? Voy a que el padre de familia tiene que respetar más la autoridad del maestro y tiene que ir a tratar de hacer equipo. Ni el maestro más que el padre, ni el padre más que el maestro, sino llegar y hacer equipo. Y si es en el aula la situación, pues órale, será el maestro el que tenga que decir cómo fueron las cosas en virtud de su criterio y de lo que él ha observado, visto y hasta documentado, ¿no? En cuestión de los conflictos que puedan haber ahí. Calificaciones que no le gusten al papá, que su hijo saque un 7, por ejemplo, y que diga, no, mi hijo, que quiero 10. Bueno, ve y pregunta qué está pasando y qué es lo que puedes hacer para que tu hijo mejore. No vayas y digas, ponle 10 porque yo soy tal y así. Ese tipo de cosas que tendrían que ver con lo que tú dices, ¿no? De que a lo mejor ya hay padres que se sienten merecedores y de que sus hijos se sienten más merecedores también. Y es un aspecto muy individualista que debes de dejar de lado cuando actúas en sociedad y pues en la escuela es una micro sociedad. Esa es una de las diferencias. Por otro lado, la diferencia del tiempo que te toca vivir, pues marca algo sumamente distinto, ¿no? Creo que en cuestión de lo que puede hacer un maestro ahora o lo que tiene que hacer un maestro, tiene que estar bien documentado, tiene que estar sumamente avalado en cuestión de leyes y derechos humanos, que anteriormente creo que eran cosas que no se tomaban tanto en cuenta. El maestro era un poquito, de cierta manera, era más libre de actuar con su lógica, y ahora los docentes tenemos que actuar no solamente con nuestra lógica tiene que ir con los derechos humanos, los derechos de los niños, con las leyes que están, y de no cometer actos que realmente puedan vamos a decir, dañar o a los niños, sea psicológico, ni sería físico y demás, y tratar a los padres como eso, como unos aliados, porque los padres en realidad son nuestros principales aliados como maestros. Y creo que del éxito escolar, el 70% del éxito escolar está en que tengas unos buenos padres. Entonces, si entendemos eso, los maestros tenemos que actuar sobre esa cuestión de tratar de apoyarnos en los padres. Claro que es bien complicado porque ahí los padres, hay unos que no les interesa, y si no les interesa la educación de sus hijos, pues prácticamente lo estás condenando a un fracaso escolar en su vida escolar. Tú, Manuel, ¿diferencias? Mira, yo siento que abarcaste un punto muy importante, que es la cuestión de que el maestro tenía más autoridad antes. O sea, una de las principales diferencias entre el maestro de antes y el maestro de ahora es que la sociedad le atribuía más virtudes en desempeño. Entonces, empezando por eso, cambia toda la forma. O sea, yo como maestro, si ya sé que todo lo tengo que basarme, como tú dices, aparte de mi criterio, de mis experiencias, de mis saberes en normatividad, en derechos humanos, en esto, entonces también cambia, el maestro ya se siente un poquito más a la defensiva, siento yo, o un poquito más desamparado. Súmale a esto las consecuencias de una
pues una generación merecedora, o que para nosotros nuestros hijos son, por supuesto que son lo más importante, pero muchas veces se nos llega a ver la realidad en muchas ocasiones de lo que los niños cometen. Entonces aquí, aclarándonos, no estamos hablando de las generalidades de padres, pues estamos hablando de casos específicos y que nos ha tocado ver. Entonces también súmale que el maestro se siente desamparado en cierto modo por su sistema. ¿Por qué? Porque todo el discurso de los últimos años ha sido enfocado a derechos de los niños. Que, ojo, derechos de los niños son totalmente y sumamente importantes, pero se nos ha pasado por alto que los niños también deben de tener responsabilidades. Sí, responsabilidades. Entonces los niños viven bajo un discurso, los papás viven bajo un discurso de derechos de los niños, pero jamás mencionamos responsabilidades. Y en la escuela hay responsabilidades. En casa debe de haber responsabilidades, y si en casa no hay, pues en la escuela tampoco hay. Te cuento así rapidito casos en cómo siento que los maestros están desamparados aquí. Recuerdo un caso donde un niño, muy indisciplinado ese niño, en una ceremonia cívica, la maestra se iba a sentar, le jaló la silla y la maestra se lastimó la espalda por caer. O sea, y no pasó más allá de un regaño. No pasó más allá o sea, realmente no hubo una consecuencia adecuada al daño que se hizo. ¿Por qué? Porque ese niño, pues si no me pasó nada, y aunque lastimó a una persona, ¿qué pasa si, o sea, y sigue y eso sigue escalando? No se trata de decir, hay que, o sea, no, pero sí establecer reglas, establecer mecanismos en los que haya responsabilidades. Y el maestro se siente desprotegido. Se siente, bueno, es que ya ni le puedo regañar porque luego me va a llegar un folio, ya ni le puedo decir nada. No, tampoco se trata de caer en extremos, pero sí es cierto que pasa. Otro caso que me tocó, en una semana recuerdo que nos llegaron 2 folios, sus folios son como quejas que establecen padres de familia, porque a sus hijos, a 2 casos diferentes en localidades diferentes, ¿no? Ok. Las habían sacado de la escolta. Pero curiosamente un caso era porque no había ido la niña a presentarse el día que se iba a conformar la escolta. Pues oye, o sea, el día que íbamos a seleccionar no pudiste ir, por la razón que sea, pero no pudiste ir, pues se eligió a alguien más y esa persona ya pasa a ser. Y otro caso similar que, o sea, entonces hay una parte de abogar mucho por tú te mereces esto, pero cuando ya nos corresponde la responsabilidad no hay una integración, una correlación real. Ojo, que hay muchos padres que por supuesto que sí, pero eso depende de cada padre de familia. Pero hablando del maestro, ¿qué ve el maestro? O sea, ve estas situaciones y el maestro en parte se siente desamparado. Sí, se siente mal realmente, ¿no? Sí, y súmale esto que durante hace hace cuántos años, 3, 4 años, el discurso fue el maestro tiene la culpa de la educación en México. Pero nunca dijeron de lo bueno, de lo malo. O sea, nomás dijeron el maestro tiene la culpa de lo malo de la educación. Entonces, todo eso va siendo un maestro más cauteloso, que no deja de amar su trabajo, pero tiene que tener mucha cautela en la forma de desempeñarse. Sí, y eso también se ve reflejado con los padres de familia, con los niños, y pues cambia mucho la dinámica escolar a raíz de esto.